Buenas tardes. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes de iniciar, me gustaría darle las gracias por permitirme estar aquí. Como Madre Minerva lo dijo la semana pasada, eh, regresé, ¿verdad? Y Paige nos va a estar acompañando este año. Este es mi último año de formación en el seminario y yo estoy agradecido de que ustedes oren conmigo, caminen conmigo y piensen teológicamente conmigo. Su apoyo, sus oraciones me dan fuerza y le dan fuerza a mi familia para estar aquí. Entonces, muchas gracias. Y feliz Día de la Herencia Hispana y Latina. El día de hoy es 15 de septiembre. Muchos de nuestros países están de fiesta porque están celebrando su independencia. Y aquí en los Estados Unidos también estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque traemos a esta nación nuestra cultura, nuestro sazón, todo lo que somos nosotros. Y eso es lo que hay que celebrar. Y a propósito de nuestra cultura y nuestra piedad, yo no sé si en sus países también es así, imagino que sí. Algo de lo que se acostumbraba antes, sobre todo en las familias más conservadoras, es que cuando un niño nacía, usualmente se le ponía el nombre del calendario, del nombre del santo del día, ¿verdad? Si alguien nacía el 7 de agosto, se le ponía Cayetano. Si alguien nacía el 28 de diciembre, 26, disculpe, se le ponía Esteban, ¿verdad? Yo tuve la bendición de nacer el día 3 de mayo. El 3 de mayo en México se celebra el Día de la Santa Cruz. En el resto del mundo se celebra el día 14 de septiembre, el día de ayer. Entonces, pues me llamo Cruz. Y no nada más yo me llamo Cruz, mi gemela también se llama Cruz. Para los que creían que era mi apellido, no, no es mi apellido, es mi nombre. Entonces, Cruz, Cruz. Que se vaya el diablo y que venga Jesús. Saben, a veces yo sentía que mi nombre no era mío. ¿Por qué? Porque tenía que compartirlo con mi hermana, porque lo veía en todas partes, lo veía en los cementerios, en los templos, en los cuadros, en todas partes, ¿verdad? Y yo tenía como sentimientos encontrados. Y por gran parte de mi juventud, prefería que me llamaran Héctor. De hecho, mi esposa me conoció como Héctor, mi suegra me llama Héctor, ¿verdad? Entonces estaba ese sentimiento en mí. Yo me acuerdo que cuando era pequeño iba a esta iglesia donde había un crucifijo muy grande. Estaba Jesús crucificado y ustedes podían ver el rostro de sufrimiento, podían ver sus heridas, sus llagas. Y el sacerdote a menudo nos recordaba y nos decía, es por ustedes que Jesús está ahí. Y en mi entendimiento de niño yo me quedaba con un nudo en el estómago y decía, pero ¿qué hice? ¿Verdad? Entonces, el ver la cruz a mí a veces me parecía, pues, más que una bendición, algo por lo cual yo me tenía que sentir culpable. Después fui entendiendo cuál era el verdadero significado de la cruz. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes en este momento están usando una cruz? ¿Pueden levantar su mano? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen cruces en su casa, ya sea en su cuarto, en la sala? Excelente. Entonces, hay muchas cruces, muchos tipos de cruces. Yo estoy utilizando mi cruz de cursillo. Madre Minerva está utilizando su cruz que le fue otorgada por la hermandad de Juan el Evangelista. Diácono Victoria nos presentó la cruz de su papá hace 2 semanas y ahorita está usando la cruz de su ordenación. Entonces, la cruz es algo muy importante para nosotros. Me pregunto si cuando nosotros usamos la cruz, lo usamos simplemente por lujo o porque se mira bonito o porque es una buena decoración. O me pregunto si cuando usamos la cruz entendemos el verdadero mensaje de esta.
En el pasaje que acabamos de leer hoy, Jesús habla de tomar la cruz. E imagínense a Pedro escuchar decir a Jesús esto. Les dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le pregunta a los discípulos específicamente, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro es uno de mis favoritos personajes de la Biblia. Pedro, tan franco como siempre, tan atrabancado como decimos en México, le dice, pues tú eres el Mesías. Hasta este punto de la historia, los discípulos habían visto a Jesús haciendo milagros, haciendo cosas sobrenaturales como caminar sobre el agua, como ordenarle al viento y al mar que se detengan. Habían visto a Jesús expulsar demonios, habían visto a Jesús retar a las autoridades políticas y religiosas. Entonces, para Pedro era natural decir, sí, pues tú eres el Mesías, tú eres el que nos ha venido a salvar. Pero ¿quién es el Mesías? El pueblo de Israel había estado esperando a este Mesías, a este ungido, a esta persona elegida durante generaciones. Para ellos se esperaba que el Mesías fuera alguien poderoso, alguien libertador, alguien que iba a sacar a su pueblo de la opresión, no solamente romana, sino de la opresión que habían estado viviendo por naciones extranjeras durante años, durante generaciones. El Mesías era esperado como alguien real, alguien de la descendencia del rey David, un rey que gobernaría no solamente a los judíos, sino a todas las naciones y que establecería la paz. Entonces, para Pedro era natural pensar que era Jesús. Si él puede hacer milagros, si él puede hacer esto, pues claro que es el Mesías. Pero cuando Jesús empieza a hablar de sufrimiento, de rechazo, de muerte, es natural la reacción de Pedro al decir, a ver, ¿cómo que el Mesías tiene que sufrir? ¿Cómo que el Mesías tiene que soportar sufrimiento? ¿Cómo que lo van a rechazar? En una cruz, en la época de Jesús, una cruz era un instrumento de ejecución, una forma brutal y vergonzosa de morir. Se utilizaba para humillar y torturar públicamente a quienes desafiaban el poder. La cruz era un símbolo de opresión y el imperio romano la utilizaba para infundir miedo y para mantener el control de este pueblo. Entonces la cruz representaba todo lo que se supone que el Mesías tenía que derribar. Se suponía que el Mesías tenía que ser lo opuesto a esto. Un Mesías era alguien que iba a ser un rey triunfante, libertador. Entonces, cuando Jesús habla de sufrimiento y de tomar la cruz, ya sabrán la cara de los discípulos de qué está pasando. Pero luego Jesús explica lo que realmente significa ser el Mesías. Mira a Pedro y al resto de sus discípulos y les dice, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para esto fue algo nuevo, algo radical. Jesús le estaba cambiando el significado de lo que significaba ser el Mesías y lo que era seguirlo. No iba a conquistar a la fuerza ni derrocar al imperio romano con ejércitos. En cambio, iba a conquistar, pero mediante el amor, el sacrificio y el sufrimiento.
Me pregunto si realmente comprendemos lo que significa tomar nuestra cruz y seguir a Jesús cada vez que usamos nuestras joyas, nuestras colguijes o colgamos una cruz en nuestra pared. ¿Entendemos el peso y la responsabilidad y el llamado que Jesús nos hace por medio de este símbolo? ¿O simplemente se ha convertido en algo bonito, algo que decora? Pedro tenía un concepto diferente de lo que era ser el Mesías. Imaginaba a este conquistador que derrocaría a los romanos, pero Jesús tenía planes diferentes. ¿Les ha pasado que a veces están esperando algo o quieren algo y pasa todo lo contrario? Me gusta y no me gusta. ¿Cómo trabaja Jesús? Jesús tenía planes diferentes. Pedro quería a alguien que conquistaría Roma y Jesús fue más allá y vino a conquistar la muerte. Pedro buscó la salvación para el pueblo judío y Jesús vino a salvar al mundo entero. Jesús vino a ofrecer un asiento a sus discípulos y a todos los que desearan seguirlo en la mesa del reino de Dios y no en una mesa de un rey terrenal. Casi puedo oír a Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las terrenales. Confía en mí. Tengo algo diferente en mente. A corto plazo puede ser que no se vea esa victoria, pero a largo plazo es una verdadera salvación. Hay algo más grande, algo más allá de todo lo que puedes preguntar o imaginar. Ahora yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo, ¿cuántas veces nosotros, como Pedro, nos fijamos nuestra atención en las cosas, no fijamos nuestra atención en las cosas de Dios, pero en las cosas terrenales? ¿Qué tan seguido buscamos esa salvación, esa victoria en el poder, en el éxito, en la comodidad? Pero Jesús nos llama a algo más profundo. Tomar nuestra cruz no se trata de buscar el sufrimiento nada más porque sí, sino de abrazar el camino del amor y el sacrificio y la confianza en Dios. ¿Qué nos recuerdan estas cruces? ¿Por qué las usamos? Estas son preguntas importantes que sigo haciendo. Cuando miramos la cruz, ¿recordamos esa llamada de Dios? Cuando miramos la cruz, ¿estamos dispuestos a este autosacrificio? ¿O lo vemos como algo mundano, algo palpable, algo vano? El camino de la cruz, el camino que Jesús nos llama a seguir, no es fácil. Es posible que siguiendo a Jesús no vayamos a encontrar lujos o elegancia o un estatus o estar a la moda. El camino de Jesús no promete belleza en la forma en la que el mundo la define. No promete una belleza de 14 quilates. En cambio, Jesús nos asegura que al tomar nuestra cruz, encontraremos algo más grande que cualquier cosa que podamos soñar. Encontraremos una vida marcada por la paz verdadera, la alegría y un amor que sobrepasa todo lo que nosotros podamos imaginar o entender. Encontraremos un lugar en ese reino, en el reino de los cielos, donde los quebrantados son sanados, donde los que están perdidos son encontrados y donde los humildes, los últimos, serán enaltecidos.
La cruz no es una decoración, es una forma de vida. Es un llamado a ver más allá de lo inmediato, de lo que nosotros queremos que pase ya. Es confiar en la promesa del reino de Dios. Un reino donde les digo, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Ahora, es importante recordar que Jesús también sufrió y sufrió de marginación similares a las luchas que nosotros hemos enfrentado hoy. Jesús era un inmigrante, era un refugiado, era parte de una minoría, ni siquiera hablaba el idioma del imperio. Su vida y su cruz son símbolos bien poderosos que nos recuerdan la empatía que Dios tuvo con nosotros. Dios sufrió como nosotros. Para aquellos que llevan cargas pesadas, sepan que tienen consuelo al saber que Jesús comprende su sufrimiento y que camina a su lado. Nos invita a confiar en su promesa de que en nuestro dolor podemos encontrar esperanza, justicia y una visión de un mundo donde todos son valorados y todos son sanados. Y para aquellos de nosotros que tal vez no enfrentemos tales luchas, usemos nuestro privilegio para defender y apoyar a quienes sí enfrentan estas batallas. Seguir a Jesús significa salir de nuestra zona de confort y solidarizarnos con los oprimidos. Nuestro llamado, San Juan, St. John's, no solamente es usar la cruz como un símbolo, sino vivir ese significado más profundo, trabajando por un mundo más equitativo y más compasivo, más lleno de amor. Al hacer esto, viviremos la verdadera esencia del mensaje que Jesús nos propone, un mensaje de amor, un mensaje de sacrificio y una ambición esperanzadora para toda la humanidad. Entonces, si alguno quiere ser discípulo de Jesús, que se olvide de sí mismo, que cargue con su cruz y que lo siga. Amén.